Hola chicos, chicas, gurises, gurisas, toda esa familia reunida delante del televisor, me los imagino por ahí, capaz que no, capaz que son pocos. Si nos quieren mandar fotos, siempre bienvenidos de cómo andan viendo este programa de Seguimos Educando. Ustedes saben que la escuela es irreemplazable, no les estoy diciendo nada nuevo, para ustedes también es irreemplazable, pero resulta que estamos en una situación en la que es inevitable, hay que quedarse en casa, por ahora no se puede volver al colegio y mientras tanto sí hay algunos contenidos educativos que podemos ir repasando y para eso, por suerte, tenemos a las profes y los profes que nos ayudan a eso. Y también para eso podés encontrar algo de ese material en www.seguimoseducando.gov.ar. Igual, si es la primera vez que ves este programa, atenti con eso, porque hay cosas que se van viendo a lo largo de todos los programas y después las vamos repasando un poquito. Pero ahí en la página encontrás todo el material. Y si nos querés mandar fotos, @seguimoseducando en Instagram y en Twitter @seguimoseduc, donde también puedes mandar algunas de las actividades que las profes y los profes te proponen en este espacio. Y hablando de profes y profes, acá estábamos con Maga y con Pau, que tienen sus actividades para el día de hoy. A ver con qué vamos. Hola, buen día. Arrancamos con matemática. Seguimos pensando las propiedades de los cuadriláteros con un ejercicio de carpintería esta vez. ¡Wow! Ajá. A construir un poco. Madera. Bueno, después de la clase de Maga de matemática, como siempre les venimos proponiendo, un poco de movimiento de cuerpo, después de la gran experiencia que tuvimos ayer con el equilibrio, claro, les vamos a proponer a los chicos que lo puedan incorporar a su rutina, sobre todo en las zonas en las que no se está pudiendo salir. Mantener activo el cuerpo ayuda mucho, incluso a mejorar el humor, además de la salud. Claro. Después en lengua vamos a seguir explorando el mundo de la ciencia ficción, esta vez de la mano de un autor argentino, el gran Héctor Oesterheld, que sabemos que tuvo una vida muy comprometida y luego un final muy complicado sobre el cual vamos a trabajar porque es un autor desaparecido. En ciencias sociales vamos a seguir trabajando con algo de la globalización, centrándonos en los bloques regionales de países que existen hoy en día, el nuestro, uno de Europa y algunas cuestiones así para trabajar. Y finalmente, hoy 3 de junio, un día muy importante para la lucha de las mujeres contemporáneas, en educación sexual integral vamos a estar trabajando sobre estas cuestiones y en particular vamos a conocer más sobre la vida de Juana Manso y lo que representa su figura. Mira qué bueno. Bueno, está todo listo, está todo dado para arrancar, pero antes no te olvides que en este contexto de coronavirus hay que cuidarse especialmente y por eso hay consejos. Por ejemplo, lavarte las manos a fondo, con frecuencia y usando desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Ya sabes, así mucho, un ratito. Algunos cantan el feliz cumpleaños 2 veces y con eso ya es el tiempo suficiente. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cubrite la boca, la nariz con el pliegue del codo cuando vas a toser, cuando vas a estornudar. Ventila los ambientes, desinfecta los objetos que uses con frecuencia y si tenés fiebre, si tenés tos o si tenés dificultad para respirar, llamás en la ciudad de Buenos Aires al 107, en la provincia de Buenos Aires 148 y a nivel nacional tenés el 0800-222-1002. Fíjate. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y ahora sí, listos para arrancar y vamos a arrancar con Maga, vamos a arrancar con matemática. Con matemática vamos a seguir con cuadriláteros. Dije recién pensando en un ejercicio de carpintería, pero antes vamos a repasar algunas características y propiedades de los cuadriláteros, ¿no? Porque venimos trabajando con esto hace un par de días en la semana. Sí, mucho para recordar. Mucho para recordar. Hasta ahora, ¿qué sabemos de los cuadriláteros? Que tienen 4 lados, sí, que tienen 4 ángulos, porque tienen 4 lados. Hay ángulos que son consecutivos, que son los que comparten lados. Hay ángulos que son opuestos,
Sabemos que pueden tener pares de lados paralelos o pares de lados perpendiculares. Hasta ahora sabemos eso de los cuadriláteros. Es lo que fuimos recordando. La idea ahora es pensar a partir de un problema de carpintería. No tenemos acá la madera, pero está el problema para pensar un poco más acerca de estas propiedades de los cuadriláteros. Problema de carpintería es que hay que construir algo. Hay que construir algo. Ajá. Hay que construir en este caso mesas. En realidad, armar mesas. Vamos a ver. Hay Bien. un problema que está en una placa, que podemos leerlo mientras pongo la fecha. Muy bien, Dale. hay una actividad, entonces, y ahí vamos. El problema dice, un jardín de infantes tiene que comprar mesas y visita 2 fábricas de muebles. Es la fábrica de Atilio, para armar distintos modelos, usan como base un triángulo equilátero de 20 centímetros de lado. Y en la fábrica de Enrique se pueden encargar las mesas de distintas formas, pero se usa como base un triángulo rectángulo isósceles con lados de 20 centímetros. Entonces las preguntas son, ¿qué modelos se podrían hacer para 4 y 6 chicos? Si se puede hacer el pedido en cualquiera de las 2 fábricas y en todo caso, ¿cuál conviene contratar? Y todo esto lo vamos a ir viendo con la profe. Exactamente. Muy bien. Había mucha información en ese problema, así Sí. que vamos a empezar como a desglosarlo y pensar. Muy bien. Lo que hay que pensar es qué cantidad de mesas posibles podemos armar. Y lo que nos dice es que las mesas se arman a partir de triángulos, que en estas carpinterías, tanto en la de Atilio como en la de Enrique, que puse ahí, se arman a partir de triángulos. O sea, no es que es una mesa que va a ser triangular. No. Ok. No. Hay que ver esto, qué cantidad de variedad tenemos. Sí. Y nos dice que la carpintería de Atilio usa como base un triángulo equilátero de 20 centímetros. ¿Qué quiere decir equilátero? De paso recordamos. Equilátero es que tiene los 3 lados iguales. O sea, con que nos diga la medida de un solo lado, sabemos que este también tiene 20 y que este también tiene 20. Bien. ¿No? Perfecto. Y la de Enrique dice que usa un triángulo rectángulo. O sea, que tiene un ángulo recto. Sí. Esto es una forma de marcar también el ángulo recto. Un triángulo rectángulo isósceles. O sea, que tiene 2 lados iguales. Este mide 20 centímetros y este mide 20 centímetros. ¿Bien? Perfecto. Estos son los datos que nos da el problema. Bueno, ¿cómo hacemos para pensar de acá a armar mesas cuadradas o cuadriláteras? Sería, Claro. ¿no? Vamos a ver. La idea es ir reproduciendo, copiando este triángulo para formar un cuadrilátero. Ajá. Y para eso vamos a usar elementos de geometría que fuimos como buscando en casa, ¿no? Recuperando o construyendo. En este caso vamos a usar un compás. Bien. ¿Para qué me sirve compás? O sea, podría... yo sé que este lado mide 20 centímetros. Sí. Para poder copiar exactamente este triángulo acá al lado, no es tan fácil agarrar la regla y poner 20, 20, porque tienen que coincidirme justo los 3 lados, ¿no? Si yo agarro la regla y acá pongo 20 centímetros, después por ahí acá también tengo 20, pero no sé si puedo llegar a unirlo. Claro. Digamos, hay que ver como la medida del ángulo, son como más complejo. Bien. Entonces, con el compás también puedo sacar la medida del lado. ¿Cómo hago? Utilizo la apertura del compás. Acá yo ya sé que acá tengo 20 centímetros sin moverlo. Esto es re importante porque si yo lo muevo ya perdí esa medida. Claro. Y entonces apoyo acá, por ejemplo, y sé que acá entonces, en este puntito, acá tengo una distancia de 20 centímetros. Ah. Y eso sí lo uno con la regla, que voy a usar las cuadras que son un poco más chicas. Entonces yo acá, esperen que me faltó, porque acá tengo que hacer lo mismo. Claro. Porque si no, podría ponerlo acá y ahí ya se me corren los 20 centímetros. Se complica. Entonces hago lo mismo de este lado. Y ahí, en esa donde se forma la crucecita, el puntito 1. Bien. Perfecto. Siempre es fácil con 2 puntos. Va, más preciso. Claro,
Sí, pues si no, no hubiera sido exacto. Y ahora yo sé que este también mide 20 centímetros y este también mide 20 centímetros. Este lo voy a borrar para no confundir. Bien. Y ahí ya se me apareció un cuadrilátero, Sí, ¿no? sí. Un rombo. Un rombo. Más específicamente. Raro una mesa de rombo, pero... Pero puede ser cómoda tal vez. Y ya, al saber yo la medida de los datos de este triángulo, yo sé algunos datos del rombo también. ¿Por qué? Porque si yo sé que este mide 20, recién lo reproducí acá, entonces también mide 20 y este mide 20. Entonces sé que los 4 lados del rombo son iguales. Claro. También sé que este ángulo opuesto a este es igual. Sí. ¿Por qué? Porque por esto mismo, porque los lados son iguales. Y que este ángulo y este ángulo son iguales también. Yo sé que los ángulos del triángulo son todos ángulos agudos. Eso lo sé también sin tener que medirlos. Porque sabiendo que los lados del triángulo son iguales y son equiláteros, eso quiere decir que sus ángulos también son iguales. Ajá. No así si junto dos triángulos. No así. Porque acá ya tengo estos dos iguales y estos dos iguales. Tengo estos dos agudos, los ángulos opuestos agudos y los ángulos opuestos acá obtusos, porque Bien. miden más. Bien. Ahora, podría también hacer otro tipo de cuadrilátero. Y ahora yo lo voy a hacer a mano alzada para que sea un poco más rápido. Pero la idea en casa es que vuelvan a hacerlo como lo hice yo con el compás y con la regla. Ok. Pero para tampoco detenernos tanto y porque es más complicado el uso de acá en el pizarrón, lo voy a hacer más caseramente. A ojo. A ojo, pero Bien. la idea es esto. Esto en realidad en geometría no, usamos regla y compás. Sí, clarísimo. Pero a veces en el pizarrón lo hacemos así. Yo tengo acá otro triángulo equilátero que Sí. mide 20. Puse uno acá, también podría poner otro acá. Ah, esa mesa es muy para distanciamiento social, Sí. ¿no? Viene Uno en bien. una punta, el otro en otra punta. Acá formé un trapecio. Sí. Un trapecio isósceles. ¿Por qué isósceles? Porque este lado es igual a este lado, que mide 20. ¿Cómo sé que mide 20? Porque yo estoy siempre usando como base la misma figura. Claro. Entonces, es un trapecio isósceles que mide 20. Y este lado es paralelo a este lado. Por eso también es trapecio. Sí. Bien. El de arriba mide 40 y el de abajo mide 20. Bien, ¿cómo sabes que mide 40? Porque 20 y 20. Excelente, claro. O sea que ni usando la regla, yo también ya puedo saber, tomando como fuente los datos iniciales, digamos. Claro. Bien. O sea que ya tenemos dos. Y también podría hacerla un poco más grande, ¿no? Para seguir manteniendo el distanciamiento. Claro, cada vez más grande. Como en esas de ricos que se pasan la sala así a lo lejos. Ahí está. Y se forma un paralelogramo. Ajá. ¿Por qué paralelogramo? Porque este lado es paralelo a este y este lado es paralelo a este. Es un poco rara la mesa, pero quizás sirve. Es una mesa ahora así de 40, 40, 20 y 20. Bien. Sí, es rara, pero ¿Quién te dice? es una mesa, es una mesa rectangular, pero un poquito torcida, podríamos decir. Bueno, puede andar. Bien. Y acá también sé algunos datos del paralelogramo, ¿no? Sé que este ángulo es agudo y este ángulo es agudo. Sí. Y son opuestos, porque los tomo también del triángulo. Sé que este ángulo que está acá es igual a este ángulo que está acá, que son opuestos y son obtusos. Sí. Bien. Y formé 3 figuras, 3 posibilidades tengo, con lo que nos propone Atilio, digamos, en su carpintería. Claro, porque como la del medio y la de abajo habría que pensarlas como mesas, digo, sin las líneas del medio. Pero Exacto, las líneas sí. del medio nos ayudan a medir. Sí, están porque en realidad estamos trabajando con el triángulo. Si Claro. yo lo hubiera hecho en casa, prolijamente, usando la regla, el compás, pero si yo lo borro acá, ahí tengo las mesas. Perfecto. Bien, vamos a pensar entonces ahora con lo que nos propone Enrique. Que él tiene como base, usa un triángulo rectángulo. Dijimos que se llama rectángulo porque tiene un ángulo recto. Y dijimos que también es isósceles porque tiene 2 lados iguales. Yo podría acá, usando este triángulo rectángulo, lo podría reproducir así, Sí. ¿no? Entonces podría
acá. Y acá. Vamos a hacerlo así. Y tener acá el ángulo recto que tengo acá. Ahí apoyando en el triángulo ya podemos. Sí. Y tengo un cuadrado. La primera opción que nos propone Enrique, usando 2 triángulos como base, es un cuadrado. Me está tentando la idea de Enrique, te digo. ¿Te gusta más que sea cuadrado, más perfecto? Yo soy un poco más estructurada, te digo la verdad. Esta mesa es un cuadrado exacto, digamos. Tiene los 4 lados iguales y tiene sus 4 ángulos rectos. Claro. Porque incluso acá lo hice con las cuadras, o sea, lo hice usando este angulito. Bien. Ahora también podría agregar, y lo vuelvo a hacer así, a mano alzada, diciendo lo mismo que dije antes, ¿no? Que esto en casa no lo hacemos así. ¿Está bien? Sí. Para que nadie se tiente a hacerlo así. De hecho, en casa podemos hacer un cuadrado, dibujar un cuadrado y pasarle la línea por la mitad, pero tenemos que dibujar precisamente un cuadrado, con mucha precisión. Sí, esta línea por la mitad que dijiste, Es esa. que es esta de acá, tiene un nombre que se llama diagonal. Muy Que bien. vemos que al tener que 2 triángulos juntos forman un cuadrado y que exactamente nos marca ahí la diagonal, digamos. O sea, si yo parto un cuadrado por su diagonal, obtengo 2 triángulos. Bien, yo si agrego acá otro de los triángulos rectángulos, se me forma un trapecio. Sí. Un trapecio rectángulo. Bueno, rectángulo porque esa mantengo mesa este ya mismo. muy rara. Es rara, pero es otra posibilidad. Entran más compañeros Sí. o compañeras. Sí. Y sé que este lado mide 20, que este mide 20 y que este mide 40, ¿no? Claro. Porque 20 y 20. Bien. Y sé también esto que tiene 2 ángulos rectos, que este ángulo es obtuso, que este ángulo es agudo. O sea, a partir de esta figura sé un montón de características de este cuadrilátero, Sí. sabiendo solo cómo va a ser la del triángulo. Y yo podría también agregarle de este lado Sí. otra, si quiero que sea un poco más grande. Y sería así. Sería, acá tengo el primer triángulo, acá tengo el segundo triángulo, acá tengo un tercer triángulo y acá tengo otro triángulo más. Y tengo otro trapecio. Sí. Isósceles, porque este lado es igual a este, ¿no? Si bien este no lo medimos, no sabemos su medida, sabemos que es más grande, por algo que se llama hipotenusa, que no importa ahora, pero sabemos que es más grande, este lado es igual a este, esto sí estoy segura, porque usamos el mismo triángulo como base. Claro. Y sabemos que acá mide 20 y que acá mide 60. Y que tiene acá un ángulo obtuso, otro ángulo obtuso y 2 ángulos agudos. Acá estos ángulos, esto acá del interior, digamos, lo borramos porque la mesa es así. Acá en esta mesa no tenemos ningún ángulo recto. No. Podríamos tenerlo si el triángulo de acá, en lugar de agregarlo acá, lo agregábamos allá, dado vuelta. Acá. Sí. Bien, que sería otra posibilidad Sí. también. Esa mesa ¿no? me gusta, Enrique. Sería, empiezo con un triángulo acá, tengo otro triángulo acá, tengo otro triángulo acá y tengo Y de este lado. otro acá y tengo otro acá. Así también puede ser. O así de este lado. También. Pará. Tu propuesta era esta. Hacer un rectángulo. Exacto. Bien. Como que juntamos 2 cuadrados, 4 triángulos y ahí tenemos el rectángulo. Y acá tenés tus ángulos rectos, que querías tener todos ángulos rectos. Eso me da mucha tranquilidad. Ahí tenés tus ángulos rectos. Sí. Y tenés tus 2 pares de lados iguales, que sabemos que miden 20 y 20, y acá 40 y 40. Exacto. Bien. Y podríamos también seguir jugando acá y siendo mesas más largas, pero si queremos mantener más o menos que la mesa no mida más de 40 o de 60, vemos a simple vista que la propuesta de Enrique nos ofrece un poquito más de variedad de mesas. Claro. Y nos ofrece algo que la de Atilio no, que son los ángulos rectos.
¿no? Porque en esta, yo teniendo como base un triángulo rectángulo, puedo también construir cuadriláteros con ángulos rectos. Claro, por ahí entra mejor. Por ahí son más cómodos, nadie se codea con su carpeta. Claro. Igual era un jardín de infantes. Bueno, no se golpean con la masa, Claro, con los masa. juegos. Bien. La idea de este ejercicio era poder pensar acerca de las propiedades que tienen los cuadriláteros y ver que a partir de los triángulos puedo construir cuadriláteros. Claro. ¿No? Porque eso fue lo que hicimos recién. Lo hicimos muy prolijamente al inicio, con el compás y la regla, y después fue más a mano alzada, pero podemos ver que a partir de los triángulos uno puede construir cuadriláteros. Y sabiendo datos de los triángulos, obtengo datos y propiedades de los cuadriláteros. Y entonces, para cerrar y para recordar un poco más, acá hay un cuadro con todas estas características que fui nombrando así muy al pasar acerca de los cuadriláteros que vimos hoy. Qué bien me viene, porque eso además lo venimos viendo hace varios días y tenerlo todo ahí como excelente. Prolijo armadito. Vimos que está el paralelogramo, que es este que está acá. De paso lo vamos mostrando. Este paralelogramo que está acá tiene como característica 2 pares de lados opuestos, paralelos y congruentes, o sea que miden lo mismo. Y sus ángulos opuestos tienen 2 obtusos y 2 agudos. Sí. ¿Cómo sé que son opuestos? Yo puedo decir que son opuestos porque están enfrentados, obvio, pero también puedo decirlo más matemáticamente, que no comparten ningún lado. O sea, este ángulo que está acá no comparte ningún lado con este ángulo que está acá. Bien. Como para que sean como opuestos por definición. Claro. También apareció el rectángulo. Está acá. Sí. Que el rectángulo tiene 2 pares de lados congruentes, también igual que el paralelogramo, pero tiene 4 ángulos rectos acá. Sus 4 lados son iguales. Sí. El rombo, el que está acá, tiene los 4 lados iguales. Y tiene ángulos opuestos obtusos y agudos. Sí. A diferencia del cuadrado, que tiene los 4 lados iguales, pero sus ángulos son todos rectos. Que está acá. Y vimos 2 trapecios, el trapecio isósceles y el trapecio rectángulo. El trapecio isósceles tiene un par de lados paralelos y tiene sus 2 ángulos opuestos obtusos y sus 2 ángulos opuestos... no, acá, bueno, sí, está bien, agudos, no salió bien. Bueno. Y el rectángulo, el trapecio rectángulo tiene un par de lados paralelos y un ángulo recto. Bien. Bien, fue como un montón de propiedades y características así como volcadas, pero las estuvimos como analizando y viendo. Esa era la idea de hoy. Muy bien, entonces nos va a servir mucho todos esos datos para incorporarlos. Está muy bueno que anotemos todo eso, nos armemos nuestro propio cuadro, que está re bueno para seguir trabajando, porque seguro vamos a seguir trabajando en esto, pero igual, si te queda alguna duda, www.seguimoseducando.gov.ar, que además tenés que saber que es una página por la que se navega gratis. Entonces, no tenés ningún problema, podés navegar desde cualquier lado, www.seguimoseducando.gov.ar, y si igual tenés una duda, tenés un WhatsApp 11 3262 6362. Bueno, mucho matemática, es momento de aflojar un poco, de ponerle fuerza. Vamos a la clase de educación física y luego recreo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Florencia, la profesora de Educación Física. Hoy traje un nuevo juego, una nueva actividad para que hagan en sus casas. Espero que estén listos porque hoy vamos a trabajar las fuerzas abdominales. Para este juego vamos a necesitar unos peluches o juguetes que tengan en sus casas y también unos conitos. Si no tienen conitos pueden usar botellitas de plástico, ¿sí? Cualquier cosa que no se rompa, que se pueda derribar. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer abdominales, los peluches van a estar atrás, arriba de mi cabeza, entonces cada vez que yo bajo voy a tener que agarrar uno y voy a tener que derribar cada uno de los conos. Yo en este caso usé 3 conos y 3 peluches, pero ustedes pueden usar todos los que tengan en su casa o todos los que quieran. ¿Están preparados y preparadas para hacer abdominales? ¡Vamos!
Bueno, esto es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo. Espero que lo hagan en sus casas, que junten todos los materiales y nos pongamos a hacer educación física desde casa. Cuídense, nos vemos en la próxima actividad. Todas las actividades las pueden encontrar en los cuadernillos de Seguimos Educando según el nivel que les corresponda. Para obtenerlos impresos u online, pueden conseguirlos en esta página. Bueno, ya aflojamos un poquito y ahora no te digo que no es para aflojar, porque son temas que están buenos, así que vamos a prácticas del lenguaje. ¿Seguimos con ciencia ficción, Pau? Seguimos con ciencia ficción, Flor. Chicos, chicas, no sé cómo lo vienen insistiendo esta semana. Yo ya les confesé que a mí me entusiasma Planazo mucho porque es para un vos. género que me encanta. A veces pasa que uno coincide el tema que tiene que dar con el disfrute personal y ahí Genial. yo la paso bomba y los chicos se suelen entusiasmar también, porque cuando uno hace las cosas con alegría, los colegas docentes saben que hay algo de ese entusiasmo que se transmite. Contagia. Totalmente. Entonces, ayer habíamos trabajado con una primera obra, que era esta de La máquina del tiempo. ¿Se acuerdan? Sí. De Wells, vimos sobre la vida de Wells. Y trabajamos también sobre distintas temáticas, o habíamos hecho el primer día que trabajamos sobre este género literario, distintas temáticas que aborda la ciencia ficción. Habíamos visto que tenía que ver con vida en otros planetas extraterrestres, con la máquina del tiempo y con distintas situaciones que dan lugar a pensar en un futuro o en realidades, en mundos que no conocemos y estos autores nos han propuesto imaginar. Hoy vamos a hablar sobre un planeta que aparece mucho en los relatos de ciencia ficción, que es Marte. La pregunta por qué sucede en Marte, cuándo vamos a poder ir a Marte, qué vida hay en Marte. Algunas respuestas a estas preguntas nosotros fuimos dando desde ciencias naturales y las condiciones concretas y objetivas que nosotros, a través de mucha información que se pudo recuperar con el desarrollo tecnológico, cuáles son las características de Marte y por qué la hipótesis de que no hay vida en Marte tal cual nosotros la conocemos. Claro, como que no se puede, pero ¿quién te dice? Pero No está hay en algo delirio. de la imaginación y esta idea de los seres humanos o las personas conquistando otros planetas en esta ambición que tiene el ser humano a veces, que lleva a que la fantasía sobre qué sucede en Marte no se abandone nunca. Pero incluso antes de que se tuviera todo el conocimiento que nosotros tenemos actualmente, imagínate que la oferta literaria para crear posibilidades, y ustedes imagínense, chicos y chicas, todo lo que uno puede pensar de qué sucede en Marte. Si yo les digo, bueno, ¿cómo es la vida en Marte? Seguro que alguna fantasía, alguna idea vieron o tienen ganas de ponerse a pensar. Por eso, hoy les propusimos trabajar. Hay algo en particular de esto de Marte, que es como el planeta más parecido a la Tierra, muy nombrado, muy presente, que es también el elegido por ahí para pensar en estas cuestiones. Sí, porque no escuchamos tanto cualquier otro planeta. Claro, Sí. Plutón justo está en discusión si es un planeta o no. Claro. Venus. ¿Cómo será la vida en Venus? No. No. Hay algo recurrente con Marte. De todos modos, y para pensar en algo de esto, yo traje acá para compartir con vos, Flor, y con los chicos y las chicas, algunas portadas o tapas. Vieron que cuando nosotros tenemos los libros, hablamos de tapa, lomo, contratapa. Digo, para repasar un poquito esto. Perfecto. Siempre que trabajamos con el libro tenemos la tapa, el lomo, que cuando yo lo paro en la biblioteca tiene la información acotada de la editorial, título del libro y autor quizás, y la contratapa, que siempre tiene alguna información. Muchas veces lo más lindo del libro. A veces no. ¿Qué A cosa? veces- ¿La contratapa? La tapa. Ah, la tapa. Esa es la que se piensa el diseño y esas Sí. cuestiones. Tenemos unas posibles tapas de obras que tuvieron muchas ediciones, de algunas obras de ciencia ficción bastante trascendentes. Yo te dije que este tema me entusiasmaba, chicos y chicas, así que se la bancan. Que ¿Son les tus voy a compartir preferidas un montón también, de o no? cosas. No necesariamente, Ok. no necesariamente, pero sí son autores de mucha referencia, de mucha recomendación. Viste que cuando uno comparte inquietudes y gustos con amigos o amigas, algo de esto trabajamos con ustedes, chicos y chicas, se va pasando. Che, tenés que leer este. Sí, Che, claro. tenés que leer este. Y están los clásicos. Y están los clásicos, totalmente. Entonces tenemos Ray Bradbury, Crónicas Marcianas, Quizá el más emblemático. quizá el más emblemático. Arthur Clarke,
las arenas de Marte. Recurre Marte. No sé si notás los tonos rojos asociados a Marte. La Guerra de los Mundos, de Wells, que ayer habíamos visto. Exactamente, sabemos un montón de este autor. Tiempo de Marte, eligieron una portada que no tiene tonos rojos, ojo. Sí. Ip Dick, Isaac Asimov, A lo marciano y otras historias, porque son cuentos. Asimov sobre todo escribía cuentos. Y aquí tenemos una tapa que tampoco hace referencia a la tonalidad del Marte, pero son muchas obras que han abordado esta inquietud sobre la vida y las crónicas de qué sucede con las posibles vidas en Marte. Me encanta igual que se abre esa imaginación como, ¿todo esto lo pensaste vos solito? ¿Viste? Es un montón. Muy espectacular. Exactamente. Ahora, y como anticipé un poquitito cuando arrancamos la jornada de hoy para compartir, además de ver estas particularidades de Marte y por la elección que hicimos de un cuento que vamos a compartir hoy, queremos compartir un poco sobre Oesterheld, que como anticipaba yo antes, es un autor argentino muy reconocido, que me gustaría que primero viéramos un video para adentrarnos un poquitito en su vida, pero algo anticipábamos de que no se sabe su fecha exacta de muerte porque es uno de los tantos desaparecidos. Sobre eso podemos retomar después, pero me interesa que ustedes, chicos, chicas, puedan vincular con la biografía de Oesterheld. Muy bien. ¿Te parece, Flor? No es cualquier autor, Oesterheld, y acá te enterás por qué. El único héroe es el héroe en grupo. Nunca el héroe individual, el héroe solo. Héctor Oesterheld, escritor y guionista de historietas, nació en Buenos Aires el 23 de julio de 1919. Si bien se graduó y trabajó de geólogo, se dedicó por completo a la literatura. Escribió cuentos, artículos de divulgación científica y relatos infantiles. A partir de 1950, comenzó a escribir guiones de historietas y relatos de aventuras para la editorial Abril. Creó sus famosos personajes Sargento Kirk, Bull Rocket y más tarde Ernie Pike, Sherlock Time y Mort Cinder. En 1955 se asoció con su hermano Jorge y fundaron la editorial Frontera. Publicaron revistas como Frontera y Hora Cero, y en formato de libro sus historietas más conocidas, Sargento Kirk y Bull Rocket. En 1957 apareció por primera vez su obra más emblemática, El Eternauta, un viajero de la eternidad que se aparece en casa del propio Oesterheld y le cuenta la historia de una terrible invasión extraterrestre en Buenos Aires. Con dibujos de Francisco Solano López, la tira se extendió por 2 años con gran éxito. Oesterheld publicó una segunda versión de El Eternauta en 1969 con dibujos de Alberto Breccia en la revista Gente. Sin embargo, las diferencias ideológicas con la revista, la estética experimental de los dibujos y el rechazo del público lo obligaron a adelantar el desenlace. En 1976 salió una reedición de El Eternauta en la revista Scorpio. Su éxito motivó la creación de una segunda parte, El Eternauta 2, también con dibujos de Francisco Solano López. Oesterheld, que militaba en la organización Montoneros y había pasado a la clandestinidad, reflejó en el guión su compromiso político. El 21 de abril de 1977, fue secuestrado por la dictadura militar en la ciudad de La Plata. Estuvo detenido en Campo de Mayo y en el centro clandestino de detención, el Vesubio. Al igual que sus 4 hijas, sus 2 yernos y sus 2 nietos, Héctor Oesterheld continúa desaparecido.
Es importante, ¿no, Pau, saber quién es el autor, como que sumamos información si sabemos de su vida. Trabajamos mucho sobre las biografías con los chicos y las chicas de sexto y séptimo o primero o segundo donde vivan, y también trabajamos con algo de la ficha de autor, que no es hacer algo tan extenso como una biografía, pero sí hacerse una fichita con el nombre, dónde nació, cuál fue su profesión y obras destacadas. La particularidad, y muy interesante, que nos interesaba no dejar de mencionar de la vida de Westergel, tiene que ver con que sabemos su fecha de nacimiento, que fue en julio de 1919, como podían ver ustedes en la biografía, pero no sabemos el día de fallecimiento. O sea que si tuviéramos que hacer esa ficha de autor no podríamos poner una fecha, porque es uno de los tantos desaparecidos que no se sabe exactamente su fecha de fallecimiento. Y es muy importante, además de compartir la tristeza por no saber de esto, saber que Westergel, además de estar desaparecido él, tuvo muchos familiares y forman parte de este gran grupo de desaparecidos en la Argentina. Y tenemos la fortuna de contar con sus obras, porque no ha sido así por ahí con todas las personas que tuvieron este destino. Una obra muy conocida que recién agarré para dar los ejemplos de tapa y contratapa, pero que está bueno compartir. La obra emblemática o más conocida de Westergel es El Eternauta, en la que él se hace la pregunta, bueno, ¿qué pasaría si Buenos Aires, nuestra ciudad, con la que estamos nosotras, no los chicos y chicas necesariamente, es invadida por extraterrestres? Y narra esta historia con ayuda de un ilustrador en forma de historieta. Pero también hay algo muy particular que a veces sucede con los autores una vez que no están más vivos entre nosotros, que es que el entorno logra recuperar algunas notas, escritos que estaban sin editar y se editan luego de su muerte, y en este caso claramente luego de su desaparición. Algo de esto sucedió con Westergel, y muchos de papeles personales, escritos o cuestiones que estaban sin publicar se reunieron en un libro llamado Más allá del Gelo. Por ejemplo, el cuento que vamos a leer hoy, y elegimos para poder graficar algo de la inquietud por Marte y la vida en Marte, un cuento breve que escribió Westergel sobre Marte. Ajá. ¿Lo compartimos? Muy bien. Ciencia, entonces. Ciencia de Westergel se llama. En algún lugar de los vastos arenales de Marte hay un cristal muy pequeño y muy extraño. Si alzas el cristal y miras a través de él, verás el hueso detrás de tu ojo. Y más adentro, luces que se encienden y se apagan, luces enfermas que no consiguen arder. Son tus pensamientos. Si oprimes entonces el cristal en el sentido del eje medio, tus pensamientos adquirirán claridad y justeza deslumbrantes. Descubrirás de un golpe la clave del universo todo. Sabrás por fin contestar hasta el último por qué. En algún lugar de Marte se halla ese cristal. Para encontrarlo hay que examinar grano por grano los inacabables arenales. Sabemos también que cuando lo encontremos y tratemos de recogerlo, el cristal se disgregará. Solo nos quedará un poco de polvo entre los dedos. Sabemos todo eso, pero lo buscamos igual. Wow. Es un cuento breve con mucha imagen, relato e intenciones. Dijimos que se llamaba Ciencia de Westergel, que está en este libro que se llama Más allá del Gelo, que se editó después de su muerte. Vamos a hacer ahora algunas preguntillas en una trivia. Ajá. Para trabajar con los chicos y las chicas en la interpretación de este cuento. Bien. ¿Te parece? Perfecto. Que es breve, pero tiene bastante información sobre la que podemos trabajar. La primera es, ¿cómo se describe al planeta? ¿Muy frío, con mucho agua o arenoso? ¿Recuerdan, chicos, chicas? ¿Les parece que les relea un apartado a ver cuál de estas características aparece como descripción? Que trabajamos un montón ayer sobre la descripción. Claro, hay palabras que ayudan. Hay palabras que ayudan. En algún lugar de los vastos arenales de Marte hay un cristal muy pequeño y muy extraño. Y en otro pasaje dice, para encontrarlo hay que examinar grano por grano los inacabables arenales. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta respecto de la descripción del planeta? ¿Muy frío, con mucha agua o arenoso? ¿Qué les parece, chicos, chicas? ¿Ya nos mandamos? Sí. Y grano, arenales, arenosos. Inacabables, Sí. ¿verdad? Dice entonces que son
arenales vastos e inacabables. ¿Vastos qué quiere decir? Que son muy amplios. Sí. Sí, vastos se escribe con B corta, después lo podemos escribir. Bien, ahí está. Inacabable, ¿dónde está? En algún lugar de esos vastos arenales. Ahí va. Y después, inacabables quiere decir que no se acaban. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos trabajado en algún otro momento esta idea de los prefijos, que eran las partes de palabras que se agregaban antes y que modificaban el significado? Acá estamos hablando de inacabables. Y sabemos que esta palabra entonces está compuesta por el prefijo in. Acabables quiere decir que no se acaban. Claro. Arenales inacabables, que hay mucha arena, nos confirma entonces que ese planeta es hiperarenoso, tal cual aparece en el relato. Pero también sabemos que estos prefijos se usan muchísimo para la negación de una palabra. Por ejemplo, yo puedo decir invisible. ¿Se te ocurre alguna otra, Flor? Se me ocurre, pero tengo un problema que no es A ver, ¿por qué? Impermeable. Bien, miren lo que dice Flor. Ella está pensando en impermeable como algo que no es permeable. La intención acá no es separar la palabra, sino marcar que es un prefijo. Pero fíjense que cuando yo tengo una palabra comenzada con P o con B larga, yo sé que antes de ella no puedo poner N, tengo que poner la M. Claro. Entonces, este mismo prefijo, con la misma función y significado, en lugar de ponerlo con la N, lo modifico y lo pongo con la M, para cumplir con esa otra regla, que es la de que siempre antes de la P y antes de la B, coloco M y no N. Excelente. ¿Sí? Muy bien. Volviendo al cuento, entonces, ¿tenemos alguna otra pregunta? Dice, en algún lugar de esos vastos arenales marcianos está el pequeñísimo cristal del que habla el relato. ¿Por qué valdría la pena el esfuerzo de buscarlo? Porque viste que dice que hay que buscar grano por grano. Sí. ¿Porque es algo precioso? ¿Porque tiene las respuestas a todas las preguntas del universo? ¿O porque vale mucho dinero? Chicos, chicas, ¿por qué aparece en el relato la importancia de encontrarlo? ¿Ya se acordaron? Aparecen también algunas palabras que nos ayudan. A ver. Habla, por ejemplo, de sabiduría. Bien. Eso ya un poco te va llevando a la cuestión. Bien, voy a marcar acá, ¿sabes? Flor, que antes no lo hice, puedo marcar acá. Entonces, porque es precioso, porque vale mucho dinero, no aparecía, sino que aparecía esta idea de que trae todas las respuestas del universo. ¿Quieren que leamos el apartado? Dale. Dice, si oprimes entonces el cristal en el sentido del eje medio, tus pensamientos adquirirán claridad y justeza deslumbrantes. Descubrirás de un golpe la clave del universo todo. Sabrás por fin contestar hasta el último por qué. Como si uno pudiera adquirir toda la sabiduría tal cual decías vos, Flor. No sé si quiero. ¿No? Por un ¿No lado, querés como saberlo todo? Por un lado sí, por otro, uy, no sé si esas Ustedes, cosas chicos, si saber. pudieran tocando un cristal saberlo todo y acabar con todas las preguntas sin respuesta del universo, ¿elegirían eso o preferirían quedarse con algunas incertidumbres? Creo que prefiero. Vos sí, hay que ver los chicos y las chicas, cada uno decide ahí qué quiere hacer. Bien, y por último, la última pregunta que tenemos para invitarlos a responder a ustedes es, ¿qué quiere decir que el cristal se disgregará? Capaz que es un verbo que no conocemos, que solo nos quedará un poco de polvo entre los dedos. Disgregar es un verbo que se utiliza para expresar la idea de separar. ¿Sí? Claro. Como que si yo lo toco se desintegra o se desarma, se separa. Se deshace, claro. Exactamente. Entonces el cristal yo lo toco y se disgrega. Quiere decir que se separa, que deja de existir como tal. Lo cual, si queremos, podemos repasar un poquitito aquí. Sabemos también que cuando lo encontremos y tratemos de recogerlo, el cristal se disgregará, solo nos quedará un poco de polvo entre los dedos. Entonces, quiere decir que dará todas las respuestas, que aunque encuentren el cristal no podrán conocer todas las respuestas, o que el polvo es la respuesta a todas las preguntas. ¡Chan! ¿Me arriesgo? Sí. A ver, ustedes también pueden pensar, ¿eh? Como un tic-tac, tic-tac, Yo tic-tac. pienso esto. Que, A ver. tiene todas las preguntas, está así, todo así. Y entonces yo me acerco, ¡puf!
Y entonces ya no tengo todas las respuestas. Entonces, ¿te va a dar todas las respuestas? No. No, la A no va a ser. Que aunque encuentren el cristal no podrán conocer todas las respuestas. Me parece ¿Te que parece sí. que es esta? Flor se inclina por esta. Y leamos la última de nuevo. Que el polvo es la respuesta a todas las preguntas. No, porque no puedo ir a buscar los pedacitos de polvo, o por lo menos Oesterheld en el cuento no cuenta eso, claro. sino que dice que lo cuento. Ahora, la pregunta que aparece acá, Flor, chicos, chicas, y que es lo interesante de este relato y que lo seleccionábamos por eso, es, si no va a encontrar las respuestas, ¿por qué uno buscaría en cada granito de arena de este planeta el cristal? Si sabe que cuando uno lo encuentra, al tocarlo podría conocerlo todo, pero a la vez cuando lo toca se desintegra, se disgrega y no tengo las respuestas. Acá yo tengo una idea, pero creo que son interpretaciones, porque ahí ya no hay una precisión. Absolutamente. Pero a mí me parece que, por eso te digo, que quedarse con preguntas está bueno, pues en definitiva esa es la vida. A ver si puedo responder. No, no puedo. A ver si... No puedo. Y así voy transcurriendo la vida. Como algo del intento de saberlo todo y que sabemos que siempre va a tener algún agujero mi conocimiento, mi sabiduría. Claro. Porque al final del texto, la última oración dice, sabemos todo eso, pero lo buscamos igual. ¿Yo sabes con qué lo relacioné? Flor, chicos, chicas, ¿se acuerdan que ayer cuando hablábamos, o antes de ayer, cuando hablábamos de la utopía como un componente interesante de la ciencia ficción, como una idea no muy realizable o una idea, retomábamos a Galeano, la utopía como aquello que nos ayuda a seguir buscando, ¿no? Entonces yo quiero saberlo todo, pero cuando encuentro la posibilidad de saberlo todo y la toca y ese saberlo todo se desintegra como, claro, como que metáfora. también lo relacionábamos con el deseo, como esto de ir caminando. Totalmente, vos hacia... habías dicho lo de el deseo. Bien, al igual que ayer cuando leíamos la descripción de la playa del año, a ver si me lo acuerdo, 802.701. Si yo cuando se me graba un número, se me graba un número. Insólito. Si me decís un par de veces tu número de DNI, te lo puedo llegar a recordar ¿Estás fácilmente. cargando? No sé cómo hago. Ah, Sí. es una habilidad espectacular. Y para las fechas de nacimiento sirve también. ¿Ustedes cómo andan con recordar números? O sea, para los cumpleaños llamas a todos. En general me acuerdo, o me acuerdo al día siguiente que me olvidé. Ah, pero si te olvidas no tengo lo crees presente. tanto, ¿eh? Que ya sepan desde ahora. Si se olvida, porque no ya sé, memoriza no sé. todo. Entonces, al igual que trabajábamos ayer con esta descripción tan densa, acá nos aparece una idea de este Marte arenoso con la posibilidad de encontrar el cristal. Y queríamos compartir un poquitito más respecto de Oesterheld y la definición que da o tenía de la ciencia ficción, de qué es la ciencia ficción, que nos va a dar lugar para proponerles una actividad para terminar el Ay, ay, día de ay. hoy Bueno, con mucho. Entonces, prácticas de antes de ver el video, Sí. vamos a hacernos algunas preguntas, porque pronto se viene el video y tenemos que estar preparados para eso. Así que, para pensar, ¿qué definición da de la ciencia ficción? ¿Cuál es la pregunta base que se puede hacer para pensar una posible historia de ciencia ficción? Así que medio que nos va a preparar para Sí, tener ideas. Atenti, porque en base a esto que ustedes puedan ver acá, después les proponemos una actividad para compartir. A ver cómo se responden estas preguntas. Todo hasta donde se podía ver se cubría ya de aquella nevada, nevada irreal, nevada de dibujos animados, y mortal, terriblemente mortal. El Eternauta, Héctor Germán Oesterheld. Los viajes espacio-temporales se inscriben en un género específico, la ciencia ficción, es decir, un género que tiene como sustento hipótesis científicas, como si fueran imaginaciones científicas todavía no comprobadas. Estas historias plantean un presente un poco distorsionado o un futuro posible. Una buena manera de pensar una historia de ciencia ficción es preguntarse, ¿qué pasaría si? Por ejemplo, el Eternauta se pregunta, ¿qué pasaría si Buenos Aires fuera invadida por extraterrestres? Oesterheld combinó la ciencia ficción con otros géneros de consumo masivo, como el policial y el terror. Héctor Germán Oesterheld.
Ah, parece como un... Y a ver, ¿qué pasaría si...? Fíjense que lo que por ahí podríamos pensar es que la idea o la pregunta movilizadora de toda la cuestión vinculada a la historia del Eternauta es ¿qué pasaría si Buenos Aires es invadida por extraterrestres? Claro. Y con el que leímos ayer, o que vimos y trabajamos ayer de la máquina del tiempo, es ¿qué pasaría si alguien logra inventar la máquina del tiempo? ¿Qué Claro. podría hacer con eso? Entonces, es bien interesante pensar en esta pregunta y cuando les insistíamos en que presten atención y traten de imaginarlo, porque lo que le queremos proponer como actividad en esto de estimularlos a entrar al mundo de la ciencia ficción y poder pensarse como lectores, pero también animarse por ahí a hacerse preguntas que puedan dar lugar a alguna historia. Si no es escrita, puede ser inventada oralmente, es que se hagan una listita de por lo menos 3 preguntas iniciadas con qué pasaría que a ustedes los podría llevar, chicos, chicas, a pensar en algo del orden de la ciencia ficción como posible historia. Me ¿Sí? encanta. Y ahí es donde se abre como la pregunta de lo imaginario, lo literario. Claro, a ver si fantaseamos. A ver si fantaseamos. Muy bien, me gusta. Sí. Y nos mandan material si quieren, en nuestras redes, en Instagram, @seguimoseducando, en Twitter, @seguimoseduc, y alguna de esas cosas nos vamos enterando que nos encantaría. Bueno, y atención, porque hace varios días que venimos hablando de la necesidad de saber cómo es el funcionamiento de los cajeros automáticos, cómo hacer en estas situaciones en las que no podemos entrar al banco y que arreglar con el cajero para retirar nuestro dinero. Bueno, ¿cómo hacemos? Pero además del cajero automático, hay algo que nos permite retirar o manejar todo el dinero que tenemos en el banco desde casa o hacer trámites o hacer pagos. Eso es el home banking. ¿De qué se trata? Te lo explicamos acá. Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás. Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo pagar servicios por home banking? Podés pagar las facturas de tus servicios a través de Internet, sin salir de tu casa, haciendo tus pagos más rápidos y seguros, en forma gratuita y en cualquier momento del día. ¿Cómo lo hago? Para acceder al home banking por primera vez, debemos gestionar una clave de acceso en el cajero, es decir, una contraseña. Hay bancos que permiten hacerlo a través de una aplicación en el celular o llamando telefónicamente. Una vez creada la contraseña, ingresá a la página web de tu banco. Elegí la opción Home Banking. Ingresá el usuario y tu clave o contraseña. Selecciona la opción Pagos del menú principal y luego la función Pagar. Selecciona el rubro, por ejemplo, luz, agua y gas, y el ente o empresa. Ingresá el código de pago electrónico que figura en tu factura. Ingresá el importe de la factura que querés pagar. Figura como total en la factura. Selecciona la cuenta bancaria de donde se descontará el pago que estás realizando. Para finalizar, selecciona Confirmar y realizar el pago. Aparecerá el comprobante. Lo podés descargar o imprimir. La próxima vez que decidas pagar este mismo servicio por home banking, ya estará en la agenda de pagos. Los servicios también se pueden pagar sin salir de casa a través de billeteras virtuales para el celular. Paga por home banking. Es una opción gratuita, segura y cómoda. Cuidémonos entre todos y todas. Y ha llegado el momento de las ciencias sociales. Ya hay cosas pegadas en el pizarrón. Atención. Atención. A ver. Veníamos trabajando desde la semana pasada con el proceso de globalización. Habíamos trabajado inicialmente con esta idea de una economía global, las consecuencias que esto tenía en la forma de producir, comerciar y obtener ganancias de algunas compañías en particular, que concentran mayoritariamente esto a escala planetaria. Habíamos trabajado también posteriormente lo referente a la tecnología y el desarrollo tecnológico como otra dimensión de la globalización, donde pareciera que
los tiempos y los espacios se hacen más chicos, no hay tanta noción de distancia y algunas cuestiones de las coordenadas del tiempo y espacio se van modificando. No a nivel de la máquina del tiempo, pero sí en una realidad donde cuando en otro momento comunicarse o trasladarse, algunas cuestiones de esas llevaban más tiempo, requerían mayor inversión o cuestiones, ahora está bastante más masificado. Ahí va. Hoy queremos detenernos en una dimensión política dentro de los procesos de la globalización que está estrechamente relacionada con lo económico, si lo pensamos desde un punto, y así lo vamos a empezar a formular, que tiene que ver con las integraciones regionales o los mercados regionales. Inicialmente, nosotros planteábamos que hay un montón de cuestiones que se empiezan a dar a escala global y planetaria, que hay una articulación muy creciente, pero también una dependencia de las diferentes naciones en torno a cuestiones que se dan a nivel global o planetario, y que los países lo que hacen en muchos de los casos, a la hora de pensar sus relaciones comerciales, es decir, cuánto exportan de lo que producen, cuánto importan y tener estos intercambios comerciales con otros países, lo que buscan es armar alianzas, podríamos nombrarlo de ese modo, en integraciones regionales con intereses que pueden ser comunes a un grupo de países. Entonces nosotros tenemos cada país o estado nacional, tenemos esta idea de lo global y la libre circulación de mercados y las cuestiones financieras que son de todo el mundo. Hoy nos vamos a detener en las decisiones políticas de algunos estados de armar bloques regionales, ¿sí? Como alianzas entre estados para crear mercados comunes. Vamos a ir viendo dos en particular, que lo que buscan es tomar decisiones entre varios países para protegerse y regular el comercio con el resto del planeta o del resto de las naciones, vamos a decirlo de ese modo. Bien. Esto ha comenzado con la creación de muchos organismos nacionales a partir de mediados del siglo XX, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. Muchos organismos empiezan a entender que hay cuestiones que, más allá de las relaciones entre las naciones o los conflictos que pueda haber, organismos que estén, no quiero decir por arriba ni por afuera, pero que tengan una mirada más allá de los intereses de cada una de las naciones y puedan pensarse como organismos internacionales que puedan orientar, regular y brindar algunas cuestiones que puedan guiar las relaciones políticas y económicas del mundo. Después nosotros sabemos que en esos organismos internacionales también hay disputas de poder y algunos países que tienen mayor incidencia que otros. Pero esas son cuestiones como para poder ir viendo. Sabemos que mucho de lo que se va avanzando y desarrollando respecto de derechos y protecciones de las personas a nivel planetario tienen acciones de estos organismos internacionales que son muy importantes, ¿sí? Estos acuerdos multilaterales, vamos a llamarlos, ¿sí? Que tienen, cuando nosotros hablamos en la diplomacia, por ejemplo, de relaciones entre dos países, hablamos de relaciones bilaterales. Ahí tendríamos otro prefijo. Lo voy a anotar para acá abajo. Muy bien. Cuando hay dos países que se reúnen, con azul siempre me dicen que no se ve, nosotros tenemos una relación bilateral. ¿Sí? Son dos naciones con dos conjuntos de intereses distintos que se reúnen a tener una reunión. Cuando nosotros hablamos de bloques u organismos que comparten más de uno, seguro, más de dos también, se habla de multilateral. ¿Por qué? Porque se tienen en cuenta múltiples posiciones o intereses de todos los países que lo integran, ¿sí? Respecto de estos acuerdos multilaterales que le permiten a los estados organizarse como bloques económicos o mercados regionales, tenemos una plaquita para ver y pensar un poquitito en esto que hablábamos de los instrumentos que un país tiene para protegerse de toda esta libre circulación, que a veces también se puede pensar en común con otros países. ¿Sí? Bien. ¿La leemos?
Claro, cosas para tener en cuenta entonces en esta plaquita sobre el mercado regional. Cada bloque económico establece políticas conjuntas para regular las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, tanto entre los miembros del bloque como con otros bloques económicos. Bien, y esto nos lleva a hablar de la idea de los bloques comerciales, que siempre lo estamos tomando desde la dimensión política, porque hay una decisión política de los gobiernos de hacer alianzas o grupos con otros para defender intereses comunes o para conversar sobre los intereses que puede haber entre esos mismos países miembros de estos bloques, que tiene que ver con obtener beneficios en el mercado internacional, es decir, con todos los otros países que no están en ese bloque, pero en muchos casos también protegerse de las relaciones comerciales de todos los países. Claro, porque se hacen más fuertes. Se hacen más fuertes, regulan ciertas relaciones entre los países miembros de ese bloque que se protegen. Tenemos, a partir de la integración de un país a estos mercados comunes, lo que suele suceder es que dentro de esos mercados hay muchas barreras o relaciones comerciales que no se igualan a que si fueran un solo país, pero se favorece mucho la circulación de personas y de bienes y mercancías. Un ejemplo súper importante, que por eso teníamos cosas pegadas en el pizarrón, como vos dijiste, es que hacia 1957, como primer bloque de este tipo de integración regional, mencionábamos recién, se fundó la Comunidad Económica Europea. Ahora la conocemos como Unión Europea, pero antes era la Comunidad Económica Europea o Mercado Común, que integrado por distintos países europeos que fueron cambiando sus membresías, digamos, como que una vez que se conforma un bloque, se conforma. Entonces hay países que quieren ingresar, que para ingresar se les exigen determinadas condiciones, después puede haber alguno que... A mí no me gustó y se fue. Esto no me conviene tanto, Claro. porque mi moneda o mis relaciones comerciales me favorecerían mejor si estoy fuera de esto y hago lo mío. Sí. Digamos, hay algo de eso que es dinámico, pero lo importante para recordar es que como primer bloque regional económico con estas características que veíamos en la placa, el primero fue, como decíamos, mediados del siglo XX, 1957, en el Mercado Común Europeo, la Comunidad Económica Europea, que hoy se rebautizó y la conocemos como la Unión Europea. Seguramente si leemos diarios o escuchamos las noticias, chicos en casa, se escucha la idea de Unión Europea, aquel es su antecedente. Bien. El mercado común o la Unión Europea está conformada por 27 países actualmente. Aquí tenemos el mapa de Europa. Fíjense, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, que están abreviadas porque es muy chiquito el país y muy grande el nombre, Polonia, Alemania, Bélgica, los Países Bajos, Dinamarca, Francia, España, Portugal, Irlanda, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Austria, Hungría, Eslovenia, Italia, Croacia, Rumania, Bulgaria, Grecia, Malta. Espero haberlos nombrados a todos. Son 27 y como... Chipre. Que nos quedó ahí. Chipre, me quedo acá afuera. Bien. lindo Y ir para allá. Luxemburgo, que es muy pequeñito aquí, también tampoco la había leído, También. ¿sí? Entonces son 27 países miembros y sabemos que hay algo que acá está en gris y antes estaba en azul, que es un ejemplo de esta retirada, que es Gran Bretaña. Gran Bretaña formaba parte de esta Unión Europea y tomó la decisión, Parlamento de por medio y todo, de no formar más parte de ese bloque. Esto que quizás escucharon mucho en el último tiempo, que se hablaba de Brexit. Brexit. Bueno, ahí fue. Es el exit Claro, de de la Bretaña. BR, que es Bretaña. Sí, de Gran Bretaña. Entonces, esto nos sirve para pensarlo como algo dinámico, ¿sí? Que es un bloque que tiene que ver con intereses económicos, que facilita mucho el intercambio con regulaciones por ahí más amables entre los países que forman miembro, la circulación también entre las personas, ¿no? Como bienes y mercancías y circulación libre de personas, y que hay muchas naciones que están muy interesadas en ingresar a la Unión Europea y aún no lo logran, y que para pertenecer a esas comunidades
Además de la voluntad política de los gobiernos, hay que cumplir con ciertos requisitos para poder ser miembro pleno. Claro. ¿Sí? Una característica súper importante de este bloque económico es que tiene una moneda común. ¿Sí? Claro. Que es el euro. Sí. Nosotros ahora entonces podemos pensar que el dólar en América es una moneda muy fuerte y que este bloque económico, bloque regional, mercado regional, lo que permitió es tener una moneda fuerte entre varias naciones que antiguamente tenían distintas monedas. Entonces eso para el mercado global beneficia al bloque en general y a las naciones que lo comparten o que lo integran también. Después tenemos otro ejemplo súper importante, mucho más cercano, que lo dejamos para después porque comenzó como tal posteriormente, que es el Mercosur. Acá lo tenemos escrito, tenemos los países miembros, Mercado Común del Sur. Insisto con esto, que nosotros lo estamos viendo como una dimensión política de los gobiernos de tomar la decisión de integrar estos bloques regionales o mercados, pero la mirada está muy sesgada por lo económico. A partir de estos fenómenos que se van dando de globalización, es una forma que tienen los estados de formar alianzas o grupos con otros países y mirar intereses comunes dentro de la escala global y planetaria del comercio. El mercado a pesar común de del cualquier diferencia política que pueda haber. Sí. A veces. A veces no. Totalmente. Y a veces sucede que los mercados se fundan, se crean con determinados sesgos o características de los gobiernos y luego eso cambia, pero la política común regional continúa. Claro. Es muy dinámico. Entonces, el Mercado Común del Sur, 1991, fundación e integración de los miembros plenos, se les llama cuando son miembros que adhieren y suscriben a todo lo que se acuerde en los tratados. El tratado en el que se da origen al Mercado Común del Sur se llamó Tratado de Asunción, porque se hizo en la ciudad de Asunción. Lo voy a anotar por aquí, por si los chicos lo quieren anotar. Es Asunción con mayúscula. Exacto. Bien. Tratado de Asunción con mayúscula, como dice Flor, porque es la capital de Paraguay. ¿Sí? Allí se hizo este tratado, se funda el Mercado Común del Sur, quienes se integran de forma plena al momento de su fundación: Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil. ¿Sí? Muy importante la actividad industrial de Brasil y tiene unas características súper interesantes para pensar en este mercado común que tiene que ver con los recursos naturales. Esta zona es una zona muy, muy, muy importante respecto de los recursos energéticos, tanto renovables como no renovables. ¿Sí? No es igual el desarrollo de la explotación de estas cuestiones en todo el Mercosur, pero es muy importante algo de los recursos energéticos del Mercosur. Entonces, armar el mercado común del Mercosur, desde sus inicios se promovió como pilares fundamentales los principios de integración de democracia y desarrollo económico. Después, acá tenemos en el mismo mapa marcados dos otros países que son Venezuela y Bolivia. Venezuela llegó a formar parte del Mercosur como miembro pleno, pero actualmente se encuentra suspendido por el cuestionamiento de los otros países respecto de su sistema democrático. Y Bolivia está en tramitación para el ingreso a ser miembro pleno. Además de estos 4 miembros plenos, Venezuela suspendida y Bolivia en trámite, podríamos decir, todavía no es miembro pleno, pero se está tramitando, discutiendo. Se está tramitando quiere decir que el país hace una propuesta para su incorporación y se tienen que juntar todos los miembros y debatir si se les va a dar o no ese tipo de participación plena. Además, hay estados asociados al Mercosur. ¿Qué quiere decir? Que no forman parte del bloque, pero que para algunos intereses comunes adhieren a protocolos, medidas comerciales y ese tipo de cuestiones que son Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú y Surinam. ¿Sí? Fíjense que el símbolo, acá tenemos una descripción del símbolo, contiene las 4 estrellas de la constelación Cruz del Sur sobre una curva verde color del horizonte y que el lema de este Mercado Común del Sur, después de toda esta historia que hemos
contado es que nuestro norte es el sur. Como si hay algo del objetivo puesto en ser el sur. Y además que siempre está pensado como algo que es lo último, que está al Lo final. último, lo periférico. El norte. No. Tal cual, como lo no desarrollado. Claro. Exactamente. Otra información importante que quería recuperar es que es la quinta mayor economía en recursos energéticos, como algo estratégico de juntar estos países, convierte al bloque común, no lo tendrían ni Argentina, ni Uruguay, ni Paraguay, ni Brasil separados, pero como bloque forman la quinta mayor economía de recursos energéticos. Y eso, a la hora de negociar con otros países o con otros mercados regionales, da una sensación de bloque con muchísima más potencia que si se fuera aisladamente. Como casi todo, ¿no? Que si vamos en conjunto todos tenemos más. Totalmente. De todos modos, estos bloques regionales, así como vimos lo de Inglaterra y su decisión de retirarse, son decisiones políticas de actuar juntos respecto de lo económico que también inciden mucho en las vidas de las personas. Seguramente si ustedes, chicos, chicas, tienen tramitado el último DNI, la que es la credencial, la tarjetita, si tienen la fortuna de poder contar con ese trámite y ese acceso a todo lo que nos brinda la identidad y el DNI, si lo miran, figura Mercosur. Sí. Porque eso garantiza que cuando uno se traslada a los países hermanos del Mercosur, forma parte de este mercado regional que también promueve la integración política, cultural y de circulación de las personas, por supuesto, facilitando. No tenemos una moneda común como si tiene la Unión Europea. La decisión fue que cada país decida su política monetaria con autonomía, y eso tiene que ver con cómo los países van decidiendo afrontar estas cuestiones, pero sí es interesante e importante saber que como miembros de un país que forma parte del Mercosur, se amplía un poco nuestra pertenencia a esta realidad global tan inmensa. Claro, no entramos a esos países, bueno, ahora no podemos entrar a ningún lado, ahora nos quedamos en casa, pero no entramos a esos países con pasaporte, sino con el documento Mercosur. Totalmente, nosotros podemos circular por los países del Mercosur mostrando solo nuestro DNI como miembros del Mercosur, y no sé si ustedes han tenido la posibilidad o no, pero muchas veces en la frontera, cuando los niños y niñas son menores y uno va de un país a otro, además del pasaporte, en un momento no había que llevar el pasaporte, pero sí la partida de nacimiento o el certificado de nacimiento, y si los papás estaban separados, el permiso se sigue pidiendo, por supuesto, pero ahora en el DNI figuran además los dos progenitores, entonces a veces la circulación se hace, en el caso de que viaje con los dos padres, también es más dinámico. Claro. Amable, si se quiere, esto de facilitar la circulación entre las personas. Y muy importante también esto de la mirada regional cultural, ¿no? Sobre todo por cosas que nosotros charlábamos de nuestro propio país, que en las zonas de frontera, lo cultural, las comidas, seguro, chicos, chicas, si ustedes están en algún país del norte que linda o tiene mucha cercanía con Bolivia, o la zona del litoral que está muy cercana a Uruguay, ¿no? Mate bajo el hombro. Claro, hay costumbres que, por más que nosotros seamos un país muy extenso, es tan extenso que muchas veces en un pueblo de la zona limítrofe o fronteriza entre dos países distintos, hay muchísima cultura en común. Entonces, claro. Este tipo de... Chile, el sur. Totalmente. Entonces, este tipo de tratados lo que hacen también es favorecer la integración en todos estos aspectos y poder pensarnos como esto del sur latinoamericano con intereses comunes para posicionarse ante el mundo. Para ir cerrando, Flor, y que los chicos puedan ir teniendo sistematizado todo lo que venimos trabajando de globalización, aquel cuadro que habíamos empezado a construir la semana pasada con los fenómenos de la globalización, ¿se acuerdan que teníamos la globalización económica con sus características y el ojo, que hay desequilibrios y desigualdad? Todo lo referente al desarrollo de la técnica y la tecnología con los beneficios y un ojo, estemos atentos a la brecha digital. Claro. No es lo mismo poder acceder que no poder acceder. Y por último, esta idea de que como dimensión política frente a estas cuestiones se pueden organizar bloques económicos o mercados regionales para insertar al país o al bloque dentro de toda esa realidad de la economía global y los procesos de globalización.
Impecable, un montón de información entonces, un montón muy interesante todo y obviamente si hay algo que no llegaste a anotar o si quieres ver el programa de vuelta o cualquier dato que quieras repasar, www.seguimoseducando.gov.ar, que recordá es una plataforma en la que puedes navegar gratuitamente, así que no te preocupes, desde cualquier lado, si no tenés datos igual podés navegar. ¿Es momento de recreo? ¿Sí? Bueno, descansamos y ya venimos. Podés seguir aprendiendo por televisión pública, Paca Paca y Encuentro y distintos canales de todo el país. En la televisión pública vas a encontrar el contenido para los alumnos de nivel inicial de 9 a 11, para los alumnos de primer grado de 14 a 16 y para los alumnos de segundo y tercer grado de 16 a 18. En Paca Paca vas a encontrar el contenido de cuarto y quinto grado de 10 a 12 y además las repeticiones de nivel inicial primero, segundo y tercer grado. Y en Canal Encuentro podés ver el contenido de sexto y séptimo o sexto y primer año de 9 a 11, las materias del ciclo básico del secundario de 11 a 13 y las materias de secundaria orientada de 14 a 16. Para que podamos, con el esfuerzo de tus maestros y maestras y el acompañamiento de tu familia, seguir aprendiendo entre todos. ¿Te quedás en casa? Aprendés en casa. Seguimos educando. No sé si está bien hablar de en mi época, y parece que tuviera 70.000 años, pero en mi época no teníamos la suerte de contar con educación sexual integral, así que está bueno repasar esto. Bien, está bueno tomarlo como espacio, abordar distintas cuestiones. Nosotros sabemos que hay contenidos que son transversales, que a veces, qué sé yo, leemos un cuento y da para introducir alguna temática que nos hace reflexionar sobre temas que tienen que ver con ESI, pero también es bien interesante tener un espacio específico para poder trabajarlo. Sobre todo siempre hablamos, Flor, que los chicos y las chicas de sexto, séptimo o primero, según el lugar del país en el que estén en un momento muy de construirse, como varones, como mujeres, con su identidad de género y demás. Y insistimos mucho en tener información de cómo esto es una construcción, ¿no? ¿Y cómo les está pasando a todos en este momento, a todos y todas? Tal cual, cómo le está pasando a cada uno en la dimensión por ahí individual y única en la que cada una de nosotros se construye como persona, con la identidad con la que se siente identificada, y muchas veces uno dice, bueno, mujer, y piensa que está diciendo una sola cosa. Claro. Y en realidad nosotros sabemos que hay muchas formas de ser mujer, como hay muchas formas de ser varón, y trabajar estas cuestiones con algo de la historia y de recuperar historias de mujeres, sabemos que es interesante porque en muchos casos estuvo invisibilizado. Entonces, muchas veces el espacio de educación sexual integral tiene que ver con hacer visibles algunas cuestiones respecto de las historias de las mujeres en la vida pública, lo profesional y demás, que antes no era visible y que no se incluía como en esa historia oficial o escolar porque se fue construyendo por hombres o por decisiones de ese tipo, y que a veces el espacio de ESI es ocupado por visibilizar eso para también imaginarnos distintas formas de ser mujeres que implican también distintas formas de ser varones y de relacionarnos entre nosotros para ver qué tipo de vínculos queremos construir, tanto en la intimidad como socialmente, ¿no? Claro que sí. Entonces, cuando hablamos, en esto me quería detener hoy, de la igualdad de las personas, ¿no? Todas las personas son iguales ante. Nosotros sabemos que esa igualdad en muchos casos es una igualdad declarada, pero que a las mujeres hay muchas cosas que les han costado mucho más, ¿no? Sí. Entonces es bien interesante pensar y visibilizarlo, como lo decíamos, como forma de recuperar esa historia y saber que en la historia que habíamos aprendido cuando nosotras éramos jóvenes, Sí. no estaban mencionadas y ahora tenemos la oportunidad de mencionarlas. ¿Sabés que yo me enteré hace poco, por ejemplo? ¿Qué? Que igual lo tenemos incorporado y sabemos que es algo que lo decimos cariñosamente, pero ¿por qué no se dice seño? Porque en realidad seño se decía a las señoritas porque no las dejaban casarse a las maestras. ¿Qué? Parece Tenían que increíble. entregarse. Claro.
a la docencia. A la docencia. Entonces, profe me gusta más que eso. Ah, mira. Y después de cómo cada uno lo asume, es lo que yo decía. Claro. Porque a mí un montón de veces la idea de seño me Es remite... Claro, sí. me remite a algo de ternura, cariño. Pero es interesante pensar que no es solo eso, que somos educadores y educadoras. Claro. Y que hay algo de ese posicionamiento que se puede compartir con varones en el rol y no estereotiparlo, ¿no? Como pensar en eso, pero era difícil en aquel momento tener que elegir. O tenés una vida individual Claro. o te dedicas a la docencia, ¿verdad? Sí, porque además los hombres no se ocupaban mucho de los chicos. Ah, tuvimos un bebé. Ah, bueno, señora, usted se ocupa. No, entonces Los o te hombres no. ocupabas de los chicos de la escuela o te ocupabas de los chicos individual, una tarea extremadamente reservada para las mujeres. Pero nosotros ahora sabemos que las mujeres estuvieron siempre, siempre incluidas en la historia. Un ejemplo que ha tomado mucha relevancia, que se ha conocido mucho, que se ha discutido incluso si podía ser o no una imagen para los billetes, ha sido la de Juana Zurduy. Juana Zurduy, recordemos que nació en 1780 y murió en 1862, que tuvo un papel muy importante en la lucha por la revolución en la época del virreinato del Río de la Plata y que tiene la particularidad, hay unos libros que por ahí relatan algo de esto, que tiene que ver con que estaba en la batalla y daba a luz y amamantaba, ¿no? Como emblema de poder hacer ambas cosas, las que originalmente uno pensaba estereotipadamente que eran de mujer y las de varón. Entonces muchas veces los dibujos de cómo se relata la infancia de Juana Zurduy luchando con una rama, que es lo que le permitió después empuñar una espada y luchar con nuestros ejércitos independentistas. Actividades que si uno preguntaba hace no tanto tiempo, 10, 20 años en una escuela, bueno, ¿y a ustedes a qué juegan? Se asociaba esa actividad a los varones, ¿no? La lucha, la defensa y demás. Y nosotros sabemos que concretamente en nuestra historia hubo mujeres que cumplieron ese rol. Claro. Y está bueno recuperarlo. Después nosotros sabemos que para 1907, en una huelga muy conocida que se llamó la huelga de inquilinos, donde muchas personas que venían a vivir a Buenos Aires reclamaban por condiciones más dignas para la vida, tuvo un protagonismo muy grande de las mujeres. Mirá que se llama huelga de inquilinos en masculino y nosotros sabemos que hubo muchas mujeres que propiciaron y fomentaron esta actividad. Después nosotros sabemos que el derecho a votar fue conquistado a mediados del siglo XX. Cuesta pensar en eso, como cuesta no. pensar en eso. No, vos no. ¿Por qué? Las Porque mujeres no mujer. votaban porque no tenían acceso a ese derecho. Exactamente. A partir de 1947, que es una medida que tomó un gobierno protagonizado por una mujer en el gobierno particular, pero que tuvo que ver con una lucha a lo largo y a lo ancho del mundo de las mujeres queriendo conquistar ese derecho al voto y a formar parte de quienes deciden quiénes gobiernan. Claro, ¿no? Que lo que es igualdad de derechos, que no es igualdad, es igualdad de derechos. Lo que es igualdad de derechos y muchas veces está declarada la igualdad, pero no es ejercida o no está garantizada por el Estado que se haga efectivo ese derecho, ¿no? Claro. Como estas cuestiones importantes. Después hay otro gran grupo de mujeres en nuestra historia que, atravesadas estos años tan siniestros de la última dictadura cívico-militar, fueron las abuelas y las madres de Plaza de Mayo quienes, desafiando algo de ese terrorismo de Estado, se organizaron, se juntaron, fueron solidarias y compañeras entre ellas para lograr reconstruir qué pasaba con sus hijos y hasta el día de hoy, muy importante, en poder recuperar la identidad de cada uno de los niños y niñas que crecieron apropiados por otros y no conocen todavía su identidad. Por eso hay mucha difusión de eso y eran mujeres. Sí, pero fíjate que tuvieron que asociarse como madres y abuelas, o sea, con un rol maternal familiar y femenino. Claro. Exactamente. Lo cual nos mete en esta cuestión de decir, claro, se tuvieron que juntar desde ese rol, pero a la vez potencia, porque se puede ser abuela y no ser la abuelita que se queda en la casa tejiendo y esperando a los nietos con la milanesa. Las más potentes. Sino las que salen a la calle desafiándolo todo en búsqueda de justicia, memoria y verdad y continúan hoy, por supuesto, cuidándose como nos estamos cuidando todo. Y más todavía, porque son población de riesgo, las queremos tener con nosotros durante mucho tiempo, pero han sido mujeres, ¿no? Que la vida o las circunstancias de injusticia las han puesto en estos lugares importantes. Y por ahí, si nos acercamos un poquito más hasta hoy,
3 de junio, que queríamos abordarlo particularmente. El 3 de junio es una fecha muy importante porque hay otro colectivo de mujeres, y vas a coincidir conmigo en esto de que las mujeres, para hacernos visibles, nos agrupamos. Los varones saben de eso y lo han hecho también. No queremos engrandecer la unión, y la lucha de las mujeres no tiene que ver necesariamente con pelearse con los varones, ¿no? Nunca. O por lo menos incluso no en este pueden espacio. sumarse a las luchas y peleas. Todos queremos la igualdad de derechos, ¿o no? Totalmente, totalmente. Excelente. Y después ir asumiendo las posiciones de cada uno y los costos que ha tenido este estereotipo, tanto para las mujeres como para los varones. El movimiento Ni Una Menos es un movimiento colectivo, integrado también por escritoras, periodistas, que lo que buscaron fue visibilizar algo de la violencia de la que son víctimas las mujeres, y que se desató a partir de hechos muy terribles y muy trágicos, que es la aparición sin vida, vamos a decir, más atinadamente los femicidios, que son las mujeres que fallecen o que mueren, son asesinadas por ser mujeres, ¿no? Claro. Que hay algo de su condición de mujer que las expone a ciertos niveles de violencia que transcurren mucho, que aún hoy en cuarentena sabemos que algo de esto sucede y es terrible. No tiene que ver con cualquier mujer muerta, sino con mujeres muertas, como vos decís, en esas circunstancias. Sí. En esas circunstancias, y que son asesinadas o son víctimas por el hecho de ser mujeres, ¿sí? Que muchas veces esto se da en vínculos familiares o de personas con las que tenían relación afectiva, y no la mujer que va sola por la calle y se encuentra con un desconocido. No es excluyente, pero algo de esto hay. Queríamos recuperar entonces la fecha del 3 de junio al movimiento Ni Una Menos, que han ido convocando anualmente movilizaciones cada vez más extensas y más grandes, donde se da algo muy, muy, muy particular, que es que muchas cuestiones que antes por ahí eran silenciadas, calladas o no eran visibilizadas, se empiezan como a contar un poco más. A mí también me pasó que una vez, y muchas veces lo que empezamos a hacer es interpretar que cosas que teníamos naturalizadas por ser mujeres, no está bueno que sean así. Claro, de repente nos dábamos cuenta que era natural salir a la calle y que cualquiera gritara cualquier cosa. A los chicos no les pasaba eso, y es lo más natural. Y como dijimos, ¿a vos también te pasa? ¿A vos también te incomoda? Y empezamos a pensar un poco más. Totalmente. Y en eso para mí sí es interesante pensar en cómo los varones, a medida que las mujeres vamos pensándonos distintas y nos vamos queriendo alejar de los estereotipos, los varones también van encontrando otros lugares o posiciones en las cuales ubicarse. Sí, porque ahora piropean menos. No te digo que no lo hacen más, pero viste que a partir de que se empezó a hablar de eso... Sí. Sí, aparece como... Yo ya estoy vieja para los piropos. Capaz No, que no me por dicen favor. nada lindo a mí porque estoy vieja. No, te escuchaba. No, hay algo de esto, ¿no? De, bueno, ¿cómo nos vamos a relacionar los varones y las mujeres? Como si esa pregunta estuviera abierta. Entonces andamos con un poco más de cuidado los varones y las mujeres en ese aspecto. Pero bueno, volviendo por ahí a esto de recuperar la lucha de las mujeres y mujeres emblemáticas y significativas, es bien interesante retomar a otra mujer, que es Juana Manso. Entonces les queremos proponer ver un video, así es como decíamos que Juana Zurduy ya fue visibilizada y se conoce desde los principios de nuestra historia por la independencia. Juana Manso es una figura que desde Seguimos Educando queremos como fomentar y que los chicos y las chicas la conozcan. Y antes de verlo les queremos pedir que cuando vean el video tengan en cuenta dos preguntas. Dos preguntas. Sencillas. Bien. ¿Quién fue y cuál fue su obra? Ok. ¿Sí? Para tener en cuenta entonces, para pensar quién fue Juana Manso. A ver, ¿quién fue? La educación pública fue uno de los principales logros del liberalismo de mediados del siglo XIX para garantizar la expansión de la cultura occidental en todo el territorio nacional. Era una época en la que los grandes cambios quedaban en manos de varones, pero Juana Manso se rebeló a su tiempo, participando activamente en la lucha por una educación popular, gratuita, laica, metódica y mixta, abierta a todas las clases sociales. Impulsó la creación de jardines de infantes y la formación de comisiones para atender a la infancia más humilde, antecedente de las cooperadoras escolares. Fue la primera mujer nombrada miembro de la Comisión Nacional de Escuela. Pese a que Domingo Faustino Sarmiento la nombró directora de la primera escuela pública y mixta del país, la sociedad de la época
No le perdonaba que se atreviera a pelear por la causa que creía justa, la educación y la independencia de las mujeres, para separarlas del ámbito doméstico, ese espacio al que estaban destinadas. Importante conocer a Juana Manso. Sí, totalmente, porque hay algo de lo que nosotros charlábamos respecto de la sensibilidad especial de las mujeres para el cuidado, y que hoy lo nombramos como trabajo doméstico, y cómo Juana Manso hizo mucho para poder garantizar a las mujeres el derecho a la educación, en una intención de que la educación fuera laica, metódica, mixta y que nos incluyera a las mujeres también a esas áreas de formación que eran solo para varones, y que cuando se incluía a las mujeres se las incluía muy en términos de labores y de cuestiones que se asociaban a esa idea de lo femenino que existía. Entonces es súper interesante preguntarles a ustedes, chicos, chicas, que puedan pensar, relevar, si quieren escribir y compartirnos, cómo son los trabajos y las actividades de las mujeres que conocen. Y tengamos en cuenta las dos dimensiones, ¿no? Porque si nosotros decimos que lo de adentro de la casa también es trabajo, que es trabajo no remunerado, no es un acto de amor, es trabajo. Muchas de las tareas hacer con amor, como todo. Lo podemos hacer con amor, como podemos hacer nuestro trabajo fuera de la casa también, claro, o no, digamos, eso varía mucho de persona a persona, pero la idea sería que ustedes, chicos, chicas, en casa puedan recuperar qué trabajos hacen las mujeres y hacer este ejercicio de ver cuáles son, si conocen algo de la historia de esa profesión, cuánto hace que las mujeres se dedican a eso. Pueden preguntarles a las mujeres que tengan en el entorno cómo fue la inquietud, si le costó o no le costó acceder a esa profesión o esa actividad, y nos comparten a ver qué surge por ahí. Excelente. Y antes de cerrar, que ya es momento, vamos a una lectura, Pau. Sí, nos vamos a ir como con un todos. Nos vamos acomodando cada una en su lugar. Dale. Para ir repasando la lectura. Siempre insistimos que en estos tiempos de andar saliendo menos, sobre todo en las regiones en las que el contagio de COVID-19 viene alto, son semanas que estamos atravesando complicadas, donde no tenemos que descuidarnos en los cuidados. La actividad de la lectura, de leer por leer, nos puede favorecer muchísimo en aspectos de los que venimos compartiendo con la ciencia ficción y estas cuestiones, está bien, pero queremos hacer el ejercicio todos los días de leer por leer, invitarlos en casa a que busquen o armen el rincón caja, biblioteca, donde tengan los libros y los materiales de lectura, que puedan leer con otros, compartir sobre lo que sienten, y acceder también a las redes sociales del Plan Nacional de Lecturas, donde nosotros vamos subiendo material que lo pueden explorar y compartir también. Dicho todo esto, quiero compartir con ustedes un cuento popular hebreo. Mira. Viste que a veces leemos chinos, japoneses, ahora es de la cultura hebrea, que se llama El secreto del rosal, del libro El tambor de seda y otros cuentos esenciales, que los compiló alguien de esa cultura que se llama Jacobo Larsen. Aquí tenemos el libro, lo muestro. El secreto del rosal se llama. A ver. Un rabí de épocas antiguas, Rabí Nachman, me enseñó hace muchos años cómo saber cuándo ha llegado la hora de abrir la boca y hablar o de tomar la pluma y escribir. Era un hombre santo, simple y alegre, y les enseñaba a sus discípulos a ser ellos también simples, alegres y santos. Pero un día estos cayeron a sus pies quejándose. Querido rabí, ¿por qué no hablas como el rabí Sadig? ¿Por qué no eliges grandes ideas y desarrollas grandes teorías para que todos te escuchen y queden embriagados por tu sabiduría? ¿No puedes hacer eso en lugar de hablar con palabras simples y contar historias como las hacen las abuelas? El anciano rabí sonrió, guardó silencio por un rato y luego respondió. Un día, la ortiga le preguntó al rosal, «Hermano rosal, ¿no me enseñarás tu secreto?» Y el rosal respondió, «Mi secreto es muy simple. Hermana, durante todo el invierno trabajo la tierra con paciencia, amor y fe. Y solo tengo una cosa en mente, la rosa. La lluvia me castiga, el viento me deshoja, la nieve me aplasta, pero en mi mente solo hay una cosa, la rosa. Ese es mi único secreto». Los discípulos dijeron, «No comprendemos, maestro». El rabí rió de buena gana. «Yo mismo no lo comprendo muy bien». «Entonces, ¿qué, maestro?», insistieron.
creo que lo que quiero expresar es algo así. Cuando tengo una idea, la trabajo durante mucho tiempo, en silencio, con paciencia, amor y fe. Y cuando abro la boca, qué misterio este, hijos míos, cuando abro la boca, la idea se expresa a sí misma en una historia. Contestó eso y volvió a reír. Luego agregó, nosotros los humanos lo llamamos historia. El rosal lo llama rosa. Qué belleza, Paulo, que nos traes. Y ustedes recuerden que los programas los pueden encontrar en www.seguimoseducando.gov.ar y la vuelven a escuchar a Pau leer los cuentos, todos los cuentos que nos viene contando cada vez que termina el programa. ¿Es momento de irnos? Es momento de despedirnos. Muy bien. Solo hasta mañana. Solo hasta mañana. Nos despedimos entonces, Sí. Pau, hasta mañana. Hasta mañana, Y Flor. chau a los chicos y a las chicas. Sí, hasta mañana. Chau.